Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista con jugadores emblemáticos, sumamente importantes, que han aportado, deportistas que han aportado en el ámbito profesional, pero también en el ámbito humano. Gente muy valiosa, hemos tenido últimamente gente extraordinaria, Ratón Zárate, Ricardo Bocchini, estuvo Melvin Brown con nosotros, y ya va a estar gente campeones del mundo con Argentina en algunos días. Por ahí ya tienen las sorpresas anunciadas, jugadores, estamos viendo para que sea Clodoaldo, campeón del mundo de Brasil, pero en México tenemos ejemplos extraordinarios que se alternan y que luego decimos muy nacionalistas, que la Chivas, puro mexicano, y somos bien malinchistas, muy malinchistas, perdónme la expresión, y parece que borramos la historia. Y hoy tenemos un cuate que yo lo veo siempre desde el inicio, que lo conocí muy alivianado, muy inteligente, muy buen ser humano, un porterazo de lo mejor que ha dado, no, que ha dado el Atlas, que ha dado México, Erubey Cabuto. Mi querido Erubey, muchísimas gracias, hermano, por estar en la entrevista. Caray, no, agradecido por la oportunidad y créeme que sí me siento bastante orgulloso y agradecido por esta parte. Y bueno, listos para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar desde el lado humano y el de los valores. ¿Va? Tú naces en el hermoso, donde se come maravillosa, es preciosa ciudad, la gente es hermosa, en Tepic, Nayarit, tengo muchísimos amigos que quiero, y que es una ciudad muy tranquila, muy padre, muy a gusto, te tocó una época muy bonita. Platícanos un poco de tu niñez, de tu adolescencia, de tus padres, quiénes eran, a qué se dedicaban, tu relación con tus hermanos, cómo inicia el fútbol, todo ese tema y los valores que te inculcan tus papás, mi querido Rubey. Sí, con mucho gusto. Mira, sí, claro, ya lo acabas de decir tú. Sí, yo nací en Tepic, Nayarit, un 6 de septiembre de 1975. De padre nacido en Tecuala, Nayarit, donde son los Cabuto, tengo entendido, sobre todo los que son nacidos acá en México, ¿no? Porque no me creas mucho, pero yo tengo entendido que por ahí, muy arriba del árbol genealógico, los Cabutos son o japoneses o africanos. No lo sé, yo nací en la parte de mi árbol que me tocó y ahí lo dejé. Entonces, como todo niño, yo nací vaya, soy Sí, tienes gemelo, un hermano gemelo que también jugó mi fútbol, vamos a hermano platicar, se sí. llama Walter, exactamente, Walter, en el cual, bueno, pues nacimos y que como todo niño nos interesó el fútbol, nos interesó en sí todo el deporte, pero creo que nos inclinamos más por el fútbol, quizá por cualidades y por gusto, en los cuales, bueno, a los 6 años empezamos jugando, pero cosa curiosa conmigo, yo no empecé siendo portero, yo empecé siendo delantero. Ah, Yo creo sí. que tan mal delantero que me aventaron para atrás. Habré incursionado quizá unos 2 años, 3 años como delantero, en los cuales, fíjate, cómo cambia la historia. Un día el arquero no fue, no recuerdo la razón, sin embargo, me dice un tío que era el que traía el equipo, bueno, pues no hay nadie que se ponga de portero, pues Ponte. ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Digo, pues yo, si el maletón, yo, y ahí voy para atrás. Y yo creo que a partir de ahí, no sé si fue por gusto, no sé si fue por cualidades, no sé la razón, O por pero a las partir dos. de ahí sí, quizá me empezó a llamar mucho la atención esta posición en la cual pues, trae mucha responsabilidad, pero también es una posición que llena de orgullo, satisfacciones, pero que al final, conforme fueron pasando los años, le fui agarrando ese gusto, ese modo, esa parte interesante a esa posición y que en definitiva fue la que en su momento me dio mucho. Y que la gente de Atlas te quiere y no te olvida. Oye, Rubén, tu hermano jugaba casi siempre desde el inicio contigo, gemelos, todo el rollo. ¿De qué jugaba, Sí. Walter? Él jugaba, siempre jugó de defensa, siempre. Estuvimos juntos, fuimos caminando juntos en el fútbol amateur. Posteriormente, yo fui el primero de los dos que incursió en el tema profesional en tercera división allá en Tepic, Nayarit. El equipo se llamaba en ese entonces Deportivo Nayarit. Yo tenía alrededor de 14 años cuando ya empecé en el tema profesional. Después, él se incursionó y por temas que para ese entonces hubo visorías por parte de Atlas para menores de edad, fue cuando yo, Erubey Cabuto, como muchos de ese entonces menores de edad, tuvieron la oportunidad de probar suerte en esta filial, en esta institución, y fue como tuve 3 días, viernes, sábado y domingo, en el todavía llamado Club Jalisco, en el Ah, cual nos dieron
nos brindaron la oportunidad de permanecer 3 días en visorías, donde afortunadamente y gracias a Dios fue como tuve la oportunidad y quizá el, el visto bueno por parte de los visores de Atlas. Para ese entonces ya estaba el profesor Efraín Flores como visor, donde después formaría parte de cosas más interesantes, no solamente dentro del club, sino del mismo fútbol mexicano, y que ahí me tocó conocerlo. Me tocó conocer en un principio al profesor Raúl Morales, que a la postre fue mi mentor dentro de la cancha, dentro de los 3 postes, y que mucho le aprendí. Y fue entonces como yo me quedé, pero no fue mi estadía instantánea. Tal era la opresión de mi papá, y se lo agradezco, porque él quería primero que terminara mis estudios para poder yo incursionar en el deporte ya de manera profesional y sobre todo lejos de casa, ¿no? Fue como, sí, digo, yo lo obedecí. Yo tuve que hablar precisamente con la gente de atrás para comentarles la decisión de mi papá, que no era una negativa en sí, pero sí era una Una imposición para condicionante, ¿no? poder, una condicionante exactamente para poder darme luz verde para poder salir y poder formar parte de sus filas. Fue así como me dieron permiso, me dieron oportunidad, pues me dijeron, cuando termines ese mismo día, no te esperes, háblanos, nos ponemos de acuerdo para tenerte listo y empieces pues con tu estadía acá y tu formación. Digo, yo agradecido por la oportunidad y sobre todo por ese permiso, ¿no?, que me dieron y esa apertura hacia mi persona para poder incursionarme. Ya ha llegado el momento para las filiales. Y sí, llegado el Qué buena momento tal decisión, ¿no, cual. Rubén? Rubén, qué buena decisión, qué buen consejo de tu padre y qué buena decisión tuya tomarlo, ¿no? No, sí, no, y yo lo tomaba, porque si no, créeme que sí, obviamente tenía que obedecer. Pero el tiempo valió mucho Entonces, la pena. no, no, claro, hoy lo agradezco, definitivamente. Por algo digo, las palabras sabias de un padre siempre son importantes, ¿no? Entonces, como experiencia me tocó, me formó también. Créeme que los valores que tuve y mamé en casa fueron muy importantes, que a la postre me hicieron ser el hombre que quizás hoy soy, y que cada experiencia conforme fueron pasando, no solamente a niveles personal, sino también deportivos, sociales, culturales, fueron que me fueron formando para ser la persona que hoy soy. Realmente agradezco mucho no solamente a mis padres en sí, sino a todas las personas que me tendieron la mano, no solamente futbolísticamente hablando, sino humanamente, porque en las filiales encontré a profesores que me tendieron la mano, que formaron parte de, y creo que fungieron muy bien la parte de tutores en su momento sin serlo como tal, pero que, repito, me hicieron caminar lo más derecho posible en esta vida. Qué bueno que hablas de esos formadores, esos verdaderos tutores. Hablas de Efraín, que te está viendo. Un saludo a don Efraín y a Raúl. Claro. Qué grandes formadores y qué bueno que gente como tú los evoque, se acuerde de ellos y que les den más visibilidad, porque pues es injusto, ¿no? Es gente que pesa mucho en las primeras etapas de cooptación, en formación, hasta después en consolidación, que llegan a tener equipos de primera división. Oye, Rubén, tú empiezas con todo esto, condicionas, tus facultades te dan para mucho, eres muy humilde, eso me da mucho gusto y te hace ser un tipo de mayor excelencia. Y cuando llega tu oportunidad, perdón, primero, de ese gran grupo que salen unos cuantos días, que se hacen filtros, ¿quiénes de ese filtro después destacaron junto contigo? Que dijiste que valieron que fueron jugadores que llegaron a primera división en esa ocasión que te toca ese proceso de selección, Rubén. Sí, mira, yo formé parte de una generación muy bonita, en la cual, así como llegué yo, llegaron muchos jugadores, pero al final creo que la dedicación, no sé si las cualidades, no sé si la suerte influya como para poder llegar, ¿no? Porque todo influye, no porque tengas cualidades significa que ya eres un jugador hecho y derecho, no, no, no. Son diversos caminos que tiene uno que, y sobre todo forjar mucho el carácter en este camino tan laborioso, tan complicado, pero a la vez muy bonito. El mismo Miguel Cepeda, el mismo Jared Borghetti, que incluso llegamos juntos a Casa Club, que a la postre fueron reconocidos a nivel selección, y que pues mucho dieron al fútbol mexicano, ¿no? Entonces, en ese andar, en esos principios de fútbol, para mí, de manera profesional, en una institución ya muy importante, fue cuando uno empieza a darse cuenta lo que puede llegar a ser, lo que te sirven los valores, lo que uno como persona, no solamente como en lo personal, en lo social, sino
en lo futbolístico, en la formación, en todo, es que debes de ser una persona íntegra en todos los sentidos, humilde también, y aceptar críticas, aceptar regaños, aceptar todo, porque de alguna u otra manera es lo que te forja, es lo que te enseña y es lo que te da como experiencia, ¿no? Entonces, la idea principal fue esa, tratar de asimilar todos y cada una de las enseñanzas que los profesores de alguna u otra manera nos inculcaban, y en mi persona lo tomé así, tratar de ser como una esponja para tratar de asimilar lo más pronto posible y todo, porque sobre todo en esta posición tan complicada, pero a la vez tan bonita, insisto, obviamente tiene uno que ser lo más abierto en todos los sentidos para poder captar y ser lo más, tratar de agarrar cada experiencia y quedártela lo más rápido posible para tu aprendizaje. Definitivamente fue complicado, pero repito, tuve a mentores muy capaces, en los cuales estoy muy agradecido. Ya dije nombres del profe Efraín Flores, el profesor Raúl Morales, y entre otros que realmente me dieron mucho, aprendí mucho, el mismo Güero Real, Ya, el que Güero Real también. fueron parte íntegra de mi formación, y que a la postre fueron parte muy importante como para ser el Erubey Cabuto que en su momento fui, que no solamente yo mismo me descubrí cualidades que ni yo mismo me conocía, pero que agradezco, repito, al profesor Raúl Morales por todas las enseñanzas que me dio, por todos los regaños que me hizo, pero que a la vez sí forjó al Erubey Cabuto que en su momento fue el jugador. Ya te hablas de José Luis Real, lo está viendo también don José Luis Real. Qué bueno que estuvieran siempre este tipo de personas que le dan tanto al fútbol y que saben tanto de fútbol de verdad. No, o sea, son familia, son padres de alguna manera que se convierten y te van forjando, ven tus cualidades, las maximizan, ven tus defectos, los minimizan y terminan forjando porteros históricos. Oye, güey, ¿quién era de tus grandes ídolos como porteros antes de llegar al profesionalismo? Mira, te voy a ser sincero, obviamente yo hasta antes de ser profesional veía mucho fútbol, sí, obviamente me enfocaba mucho en los porteros porque era mi posición en la que yo me desempeñaba, y en su momento, pues, sí, para los 80s, me acuerdo de un Miguel Celada, que el cual estaba en su apogeo en las Águilas del América, el mismo Zuli Ledesma, el mismo Pablo Larios, que a los años se fue forjando y que fue el porterazo que todos conocemos hoy por hoy. Sin duda, son porteros que fueron marcando o en los cuales yo me fijaba para tratar de forjarme, ¿no? Pero en definitiva, un portero que me llamó mucho la atención y que traté de emularlo en muchos sentidos, tratando de sacar mis cualidades en todo su esplendor, fue Peter Schmeichel, un arquero danés, que definitivamente hizo cosas maravillosas con su selección, no solamente a nivel selección, sino con el club Manchester United, que mucho le dio y que sencillamente hizo historia. Entonces yo me forjé en él, yo me fijaba mucho en él, y que al final, digo, él tiene sus cualidades, yo tenía mis cualidades, pero siempre hay que fijarse uno en mente cierto jugador para poder tratar de emularlo y tratar de ser como él. Y en mi caso, te soy sincero, fue Peter Schmeichel. Extraordinario. Oye, ¿te acuerdas tú del día de tu debut? Te pasan muchas cosas, el sueño dorado es el debut, tú debutas precisamente un 23 de diciembre del 95. ¿Quién te debuta? ¿Contra quién debutas? ¿Tus compañeros? ¿En qué estadio? ¿Te acuerdas de ese entorno? Claro, incluso desde la semana, desde inicio de semana, fíjate cómo son las cosas, te lo platicaré. Todo empezó precisamente por una lesión que tuvo Osvaldo, que era el portero titular en ese entonces en el equipo Atlas, que nos traía como entrenador el profesor Eduardo Solari, papá de Santiago. De Santiago, que ya entonces, se fue. Sí. Exactamente, bueno, exactamente. Él me comentó a principios de semana, que era un lunes, me dice, ¿estás preparado? Pues sí, porque yo todavía no sabía, no me explicaba por qué la pregunta. Y le dije, sí, profe, claro. Lo que pasa que el lunes debutas. Ah, caray. Sí. Mira, lo que pasa es que Osvaldo está lastimado de la rodilla, es probable que no esté para el domingo, y necesito que estés tú al 100, sé que estás trabajado, sé lo que puedes dar y confío en ti. Fueron las palabras que me dijo, y son las palabras que de alguna manera me dejaron tranquilo, porque son palabras de un entrenador que te está tendiendo la mano,
que si bien es cierto, es una oportunidad que no se le espera a uno, sobre todo en una lección que no quiere uno que le pase al compañero, pero se puede dar, y en ese caso se dio, pues dije, estoy listo. Digo, tanto tiempo trabajando, tanto tiempo anhelando esto para decir no, caray, no, al contrario, dije, profesor, estoy al 100, perfecto, vamos a trabajar esta semana para llegar listos para el fin de semana, perfecto. Y lo mismo me dijo el profe Raúl Morales, vamos, tú ya tienes cierto camino labrado, tienes tus cualidades, confía en ti, puesto que todos confiamos en ti. Ah, perfecto, te agradezco mucho. Entonces, ese cobijo que te da no solamente el profesor, el director técnico, el entrenador de porteros y sobre todo tus compañeros, eso sabes qué hizo que yo confiara, si en su momento confiaba mucho en mí, que creara una confianza, que se creara un entorno positivo y que a la postre se dio porque ese domingo 23 de diciembre del año 95 debuté contra Torreón en una plaza muy complicada. Sí. Para ese entonces era el Estadio Corona, sí, claro. Con un saldo positivo, afortunadamente ganamos 1-0. Y esa pauta me dio como para seguir trabajando, para seguir mejorando y sobre todo para seguir aprendiendo, porque en esta parte, si en la vida nunca se deja de aprender, imagínate esta parte del fútbol, en esta posición tan complicada, tendrían que seguir trabajando y seguir mejorando. Entonces, tan es así que el profe me siguió dando oportunidades, no en el torneo local, sino en el torneo de Copa, que para ese entonces ya había un torneo de Copa. Fue entonces como empezó esa incursión de Erubey Cabuto ya en el primer equipo, donde después, terminado este año futbolístico, fue cuando venden a Osvaldo y me dan la oportunidad a mí, ya como arquero del primer equipo. Confianza como el titular. Oye, en ese partido, ¿quiénes eran tus compañeros cuando ahí contra el Torreón? ¿Quiénes te tocaron de compañeros de equipo? Eduardo Berizzo, por darte un nombre. Eduardo Berizzo, estaba Domisi, Cristian Domisi, Ubaldi, exactamente, Ricardo Lunari, Fati Navarro, un lateral por izquierda, Arturo Beltrán, otro lateral, definitivamente el mismo Pavel Pardo, que ya estaba incursionando como titular en el equipo, el Estipadilla, sin duda Pedro Duana, que ya estaba precisamente en sus últimos años, un gran jugador, sí. Definitivamente, y que a la postre, te digo, todos ellos me cobijaron bastante bien, y que cada uno me dio sus consejos de acuerdo a cómo percibían el fútbol, y que realmente le estoy muy agradecido en ese momento por sus palabras. Oye, ¿te consolidas en Atlas? El Atlas es un equipo con buenos jugadores, generalmente en ese tiempo argentinos, de buen nivel, de buen pie, la cantera, que ya empezaba, siempre ha sido una característica del Atlas, y viene un año extraordinario para ti que es, yo creo que para el fútbol mexicano. He platicado contigo el tema, que hay 2 o 3 equipos que sin ser campeones han trascendido de tal forma que a la fecha no se olvidan. Ese América de Loven Hacker, ese Atlas subcampeón que perdió en penales, para efectos estadísticos ese empate, porque nada más es un criterio de separarte los penales, y que llegan jugando muy buen fútbol, honestamente, muy buen fútbol, una muy buena propuesta de Ricardo Antonio Lavolpe, que yo creo que habiendo sido un gran portero, de alguna manera te sirvió ese cobijo, sobre todo sabiendo tus cualidades. ¿Cómo sentiste esa temporada 1999 del Atlas, Erubey, desde el inicio? ¿Cómo sentiste el equipo, el cuadro, el técnico? Sí, bueno, fue una temporada, bueno, desde la temporada 98 el equipo ya empezaba con pequeños destellos, ¿no? Con una idea ya forjada, ya bien trabajada, bien estructurada por parte del profesor Lavolpe, que nos costó bastante, sí, nos costó bastante, porque en definitiva y a principios, en ese sentido, la manera de instruir, la manera de enseñar del profesor Lavolpe a los jugadores, pues no era nada sencilla, no era nada fácil. Sin embargo, nos tuvimos que acoplar a su carácter, a su forma de dirigirnos hacia nuestra persona, que a la postre después lo entendimos, que lo que él quería era sacar nuestro carácter, sacar ese deseo de querer, y en definitiva creo que mucho de nosotros lo logró. Esa temporada en particular del 99, mucha gente quizás no creía en nosotros, quizá creía la gente atlista por el equipo que son sus amores. Sin embargo, creo que el equipo partido a partido, ya sea local o de visitante, fue empezando a forjar
ese respeto que empezó a forjarse y hacia los otros equipos. Creo que nos fuimos forjando un respeto futbolísticamente hablando, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque si bien recordarás, también estuvimos participando en la Liga de la Libertadores, Sí, que a la postre también se hicieron cosas interesantes y se habló muy bien del equipo. Sin embargo, hablando del torneo local, que es el 99, ya se empezaba a vislumbrar un equipo importante, un equipo de jóvenes que, si bien es cierto, no tenían experiencia, creo que tenían cualidades y un fútbol bastante vistoso en ese sentido, y que empezaba a gustar a propios y extraños. Y eso nos dio el pie a nosotros de pensar y de tener una confianza en nosotros, de que en base a lo que se trabajaba en la semana, que lo teníamos muy bien estudiado, pues que definitivamente, en base obviamente también al esfuerzo, pues daba resultados. Entonces fuimos paso a pasito, que cuando menos lo pensamos, volteamos para atrás y caray, ya veíamos ciertos partidos ganados, ya nos veíamos en la tabla en una buena posición, y que incluso mirábamos ya casi de frente y arañamos lo que era la calificación, que a partir de entonces era primeramente nuestro objetivo, ¿no? Calificar dentro de los primeros para poder ser considerados finalistas. Llega la parte de finales, en la parte de liguilla, donde dijimos, caray, pues ya estamos aquí. Creo que mucha gente nos voltea a ver, creo que hemos dejado huella. Obviamente no hemos logrado nada, pero estamos en una posición bastante positiva y bastante bonita, en la cual podemos hacer cambiar la historia, ¿no? Porque al final era lo que queríamos como grupo y en lo individual también. Pasa la primera fase, donde, caray, sí, cierto, nadie te regala nada, no son partidos fáciles, pero creo que el equipo empezó a dar señas de que podía lograr llegar a la final, que era la segunda instancia, ¿no? Entonces, después llega Cruz Azul, en el cual Cruz Azul, pues lleno de jugadores importantes, lleno de jugadores de experiencia, donde el equipo Atlas pasa por encima de ellos, jugando muy bien al fútbol. Creo que se labraba un fútbol en conjunto bastante positivo, bastante vistoso, con mucha dinámica, muy bonito. y que sacó el profe, el Volpe, lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Posteriormente, ya después de haber pasado ese gran tope que era el equipo de Cruz Azul, pues nos vimos en una final contra otro de los mejores equipos, si no el que mejor jugó, no sé si el que mejor jugó, pero por lo menos las veces que nos tocaba jugar contra Toluca eran partidazos, ya sea en la Bombonera o acá en Jalisco, hasta antes de la final. Entonces ya se vislumbraba quizá una posible final entre estos dos equipos. Y Claro, ya habiéndose sabido el resultado final llegan los de dos. qué equipos llegarían a esta tan anhelada final, vaya la redundancia, pues obvia instancia exactamente, pues vaya, no nos quedó a nosotros más que agradecer, voltear para atrás, repito, y saber que no fue nada fácil, que teníamos en nuestras manos o en nuestros pies, como tú quieras llamarlo, nuestra oportunidad, ¿no? Que si bien es cierto, repito, no teníamos esa experiencia que tenía el equipo Toluca, teníamos esas ganas, esa dinámica, esa velocidad, ese fútbol y esas ganas de querer ser Ascender. campeones, porque no solamente éramos nosotros, era un centenar de personas que estaban atrás de nosotros con los deseos, pues, de quitar esa malaria, ¿no? De tanto tiempo de Atlas sin ser campeón, y que teníamos esa bonita oportunidad, ¿no? Repito, ante un gran equipo como era Toluca, pero que sin duda, pues nos íbamos a enfrentar al tú por tú, porque así estábamos jugando contra grandes equipos también, al tú por tú, demostrando lo que queríamos, y que, repito, esta era nuestra oportunidad. Fíjate, Uruguay, llegan a un con el equipo de la década, el Atlas, con chavos, con gente de cantera, con argentinos, con un técnico argentino que mucho se le critica que no sea campeón, pero jugaba un fútbol espectacular. Ese Atlas era espectacular. O sea, yo creo que de los equipos que han llegado a la final, el Atlas ha sido de los equipos más espectaculares, con un Toluca que era un equipo de la década.
muy bien dirigido por el Ojitos Mesa. Imagínate, otro porterazo, Hernán Cristante, el Chava Carmona, que era un lateral de lo mejor que ha dado México, Omar Blanco, el Flaco Macías de Guadalajara de extracción Tapatía, Enrique El Vallarta Alfaro también, Víctor Ruiz había sido el Cruz Azul, Fabián está uno de los mejores medios que ha llegado al fútbol mexicano, David Rangel, el Cruz Azul también había sido, el Chiquis García, Abundis, que era un delantero también aquí de Guadalajara extraordinario, y José Saturnino Cardoso, un goleador de época, no de década, de época. Pero el Atlas llegaba también muy bien armado, o sea, tuvo en la portería un portero muy sólido, muy consolidado, siempre serio, siempre de eficacia plena. Tenías en la defensa a Jerry Estrada, a Héctor López, también un tipo serio, fuerte, a Pablo Lavallén, un argentino de extraordinario nivel, Rafa Márquez, que ya después vimos que se fue a Mónaco y lo que hizo después en Barcelona, Jorge Almirón, un jugador también, un argentino de primerísimo nivel, Juan Pablo Rodríguez también, un jugadorazo tremendo de época, César Andrade, que era uno del novato del año, un chavo que pintaba para cosas grandes, Miguel Cepeda también un referente, el Dani Osorno, jugadorazo, y el misionero Castillo, que después también fue incluso clave en el Campeonato de América, o sea, un equipazo, o sea, realmente analizándolo a fondo, ese Atlas estaba para contender con cualquier equipo en la década, o sea, un gran equipo, muy bien dirigido por Ricardo Lavolpe, y que a final de cuentas le hicieron ver las cosas muy complicadas a Toluca, mi querido Uruguay. Sí, no, esto se vio desde partidos de liga, eran enfrentamientos complicados de ir y venir, donde si bien que es cierto que ganaba Toluca o ganábamos nosotros, era por marcador de 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, pero que al final se veía un fútbol espectacular cuando estos dos equipos se enfrentaban, ¿no? Y ya llegada a la final, pues obviamente se vislumbraba algo totalmente importante, algo espectacular y algo que nadie se quería perder, ¿no? Y fueron, y te lo digo así, fueron 180 minutos y más de 180 minutos Sí, por lo que se vio en 30, tiempo extras también, de mucha emoción. Digo, mucho se puede hablar de lo Atlas, que el equipo de mucho tiempo jugaba a lo Atlas, pero créeme que en ese primer partido, los primeros 90 minutos fueron no aptos para cardíacos, después de irnos de vernos abajo en el marcador, el equipo se sobrepuso y quedó con un marcador de 3-3, un marcador que quizá nadie se vislumbraba, un marcador que creo que las personas que fueron a ver ese partido creo que quedaron asombrados y satisfechos por el nivel futbolístico que se mostró y sobre todo por la expectativa que se creaba para el siguiente partido, ¿no? Que se quedaban dos equipos con bastante hambre, con bastante ansia de seguir jugando y que en definitiva este segundo partido tampoco dejó un ápice de esfuerzo por todos y cada uno de nosotros, y creo que la gente reconoció a un Toluca y a un Atlas que querían realmente, en base a fútbol, en base a esfuerzo, en base a buenas tácticas y demás, pues una llamada final totalmente épica, llena de emociones, llena de jugadas importantes, y que al final, no me cuesta decirlo porque lo acepto y obviamente entiende uno, Toluca fue digno campeón. Sí, fue digno campeón, pero vamos a hablar que en los 180 más 30, 210, fue muy parejo, fue de jugar de tú a un equipo, reitero, que fue el equipo de la década, y llegar a penales. Cuando llegan a penales, el y sabes que tienes la responsabilidad, están dos extraordinarios porteros como tú y Cristante, o sea, pues ya desde de entrada son una tanda de penales muy llamativa, ¿no? Y con jugadores de muy buen pie de los dos lados. ¿Qué pensaste cuando se van a penales? ¿Qué sentiste? O sea, ¿llegaste a algún momento en el que sentiste que ya podían haber sido campeones, o algún momento dado pensaste que ya tenían la serie tirada? ¿O cómo te sentiste pocos minutos antes de que se fuera el partido a penales? ¿Cómo te sentías? Y cuando terminan y dan el silbatazo que se van a penales, ¿cómo sentías que venían los tiros de penal? Bueno, mira, te soy sincero, como estaba el partido, obviamente se vislumbraba un posible tanda de penales, ¿no? Pero vaya, era una final de ida y vuelta en la cual en cualquier momento podía caer un gol o en contra o a favor, en lo cual, obviamente dentro de no haber una decisión tenía que haber esa tanda. Termina esos 190, 115, ciento tantos minutos de fútbol regular,
donde obviamente se da la oportunidad para una tanda de penales, donde pues yo me sentí tranquilo, yo me sentí, si bien es cierto, con la responsabilidad de llevar a cuestas o este barco a buen puerto, yo me sentí tranquilo. Obviamente son temas que se trabajan durante la semana, desde los tiradores hasta el arquero, que sabía, yo tenía mi propia táctica en ese sentido, ¿no? Obviamente uno estudia al rival de quiénes pueden ser los posibles tiradores, cómo pueden llegar a tirar un penal y demás, pero al final estás tú y el tirador, nadie más en los cuales pues te tienes que enfrentar a ellos. Sí, es cierto, a raíz de que atajo el primer penal, bueno, yo nunca he dicho que lo atajo, siempre dije que lo falló Fabián Stay, este gran jugador. Yo después de ese penal errado por Fabián, yo creí, o ya me creí, mejor dicho, con un pie como campeón. Y te Sí, voy a decir por qué, porque obviamente con ese factor a favor, ya no me faltaba que tiráramos para meterles esa parte de presión a ellos, sí, ¿me claro. entiendes? Esa parte de presión que obviamente a esas instancias, más allá de que fueran jugadores de experiencia, obviamente pesaba. Sin embargo, tira Daniel, pega en el poste y sale. Dije, bueno, ni Hijo, modo, a remar contra corriente otra vez y pues a tratar de hacer lo mío, ¿no? Porque lo mío es tratar de ayudar al equipo y tratar de ayudarle lo más pronto y más posible, ¿no? Sin embargo, pues las cosas se fueron dando, tiraban ellos, metían, tirábamos, metíamos, tirábamos, metíamos, y tiraban ellos y metían, donde al final le toca a Jerry Estrada, a Julio, tirar este último penal, que a la postre pues, tapa muy bien Cristante y son campeones, ¿no? Pero al final fuimos con Julio, le agradecimos, lo calmamos porque obviamente era un mar de lágrimas, todos sí, éramos un mar de lágrimas en ese entonces sí, lo por lo sentían que tan sentíamos. cerca. Sí, 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 caray, no cualquiera llega a esas instancias, y sin embargo, te repito, nos sentimos tranquilos, nos sentimos tristes, sí, claro, por supuesto, pero tranquilos a la vez por lo que habíamos ofrecido, porque créeme que ninguno se quedó con un ápice de esfuerzo, todos dimos lo mejor de todos y cada uno de nosotros, y creo que la gente lo reconoció, te repito, propios y extraños nos felicitaban por el gran esfuerzo, Claro. por el tipo de fútbol que mostramos, por la final que se Por el desempeñó. logro que se eh, tuvieron, es un sí, logro. y no fue nada fácil, no fue nada fácil, y que mucha gente incluso nos llamó los campeones sin corona, ¿no? Así A es. aquellos niños que jugaban a ser campeones. Y niños atlistas. Oye, Rubén, fíjate, ve los modelos de negocio de toda la vida del Atlas, pues que Sí, sacar jugadores, vender, etcétera, y de sí, Toluca, que era de gran inversión, donde Nemesio le había metido, quería hacer las fuerzas del equipo de la década. sí, Y aún así lo tuvieron al Toluca, pero los que han pasado por aquí reconocen complicados. sí. Ese Atlas maravilloso, con un juego extraordinario, y esos niños héroes que también les decían los campeones, con un montón de cosas, eh, con otro modelo de negocio, donde no hubieran tenido que desprenderse de piezas claves, hubiera logrado un título. Esa es la realidad. O sea, perdonando la expresión, pero es como ahora Pumas. ¿Qué es que Pumas? Bueno, Pumas ha hecho mucho con el modelo de negocio que tiene. Poca inversión, vende para subsistir. No es Tigres, no es Monterrey, no es Cruz Azul, no es América. Y ese Atlas era un equipo, si ahora está un poco más fuerte por el grupo Orlegui, que ya logró el título, también hay que decirlo que en ese momento era mucho más radical ese modelo, entonces tenían que estar saliendo jugadores para poder subsistir. Si Atlas hubiera tenido el modelo de negocio en esa época de América, ¿sí? Vamos a hablar de América de Cruz Azul, el Atlas hubiera sido campeón no una vez, más de una vez, mi querido Rubén. Sí, mira, muchos me han preguntado que qué fue lo que nos faltó quizá en esa final. Yo lo único que podría decir y lo que he dicho es experiencia que no teníamos. Quizá teníamos jugadores de más edad y que incluso ya tenían años jugando, pero en definitiva creo que estaba formado por más jóvenes que con gente de experiencia. Sí, Pero si bien es cierto que ¿qué fue lo que nos faltó? Experiencia, sencillamente experiencia. Y bien lo dijiste tú, y también lo he comentado yo, si nos hubieran aguantado un poquito más, ese equipo de ese entonces del 99, realmente sí les hubiera dado
una copa a esta No, yo creo tan que más de un tan título le bonita hubieran dado, institución. esa generación le hubiera dado más de un título al Atlas. O sea, si le hubieran dado la continuidad, digo, ya estaba muy visto Rafa Márquez, que ya lo estaban escauteando y todo, pero el grueso del equipo lo mantienen por años. Este Atlas jugaba por nota, de verdad, desde la Sí. portería hasta el último jugador en la delantera, era increíble. Pero a final de cuentas fue muchísimo, reitero, con el modelo de negocio, la inversión, lo que había, chamacos de fuerzas básicas, pero como dices tú, que faltó experiencia. Yo creo Sí. que, y siendo muy franco, esa es mi visión, perdonando a todo el auditorio, este equipo fue campeón en mis respetos, extraordinario, qué bueno el Atlas después de tantos años, desde el 51, pero jugaba mejor fútbol y a mejor pie el Atlas de 99 que este campeón. La verdad te lo digo, o sea, una cosa, estamos viendo el título, es como si tú hablas de la campeón de la América con el zurdo López, al equipo que ni a la final llegó de Loven Hacker y todo el mundo dice, no, es que no, el zurdo López es muy grande en técnico y hay quien no se Claro, acuerde, y sí, el equipo de Ben Hacker sí. Entonces, les faltó sí, en ese momento, quizá, yo no digo que, fíjate, perdieron en penales cualquiera puede ganar, eso es claro, eso es claro. sí. O sea, empataron en todos los sentidos, fue parejísima la final, lapsos uno, lapsos otro. Ahí, ¿qué les faltó? Nada, o sea, a final de cuentas yo no veo que les haya faltado nada, pudo ganar cualquiera. Al tiempo que les faltó, darles la continuidad. Sí, sí, así es, así lo pienso yo también. Pero vaya, ya lo dijiste tú, fueron modelos de negocios en los cuales pues uno no podía hacer nada más que callarse la boca y seguir órdenes, ¿no? Pero sí es cierto, fue una generación muy bonita, muy, 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 Dorada. muy padre, en la cual, sí, exactamente, en la cual, pues afortunadamente hoy por hoy nos vemos a la cara y seguimos siendo los mismos amigos de ese entonces, nos seguimos viendo con mucho cariño, recordando con mucho cariño, hoy por hoy todavía nos seguimos juntando para jugar. Entonces, te queda esa sensación de que dejaste todo en la cancha, de que dejaste amigos en la cancha y que la misma afición te lo agradezca, es lo mejor, es lo mejor. No, y luego pasan, por ejemplo, a ver, el mejor portero en todos los tiempos del Atlas, estaba viendo el otro día uno y estás en la cabeza, ya estuvo con nosotros Iboldi, muchos jugadores, y ahí aparecías tú de la casa, la gente se acuerda muy bien de ti, lo que hiciste. Oye, Luis, te toca también el plano internacional en ese 99 con el Atlas ganar la Libertadores. Un Así Atlas que es, ya se empezaba a consolidar, una muy buena vitrina, porque el fútbol mexicano, si ahora es poco visto, hay que ser honestos, ya muchos jugadores empiezan a ir a Estados Unidos porque tienen mejor vitrina, hay que ser francos, no han trabajado ese tema. claro, sí. Y hacen una muy buena prepara de Libertadores. El Atlas estuvo muy bien en ese evento, ¿verdad? Así es, en la cual, ya lo dijiste tú, empezábamos ya a labrarnos ese fútbol que a la postre nos dio mucho, que nos dignificó y que después generábamos respeto, ¿no? Después el jugarles a equipos como River, ya en la Libertadores, Sí, claro. a una U de Chile, y Palmeiras, al tú por tú, A tú por tú. y al ser reconocidos, que ellos mismos dijeran, caray, estamos jugando contra un equipo que no creíamos que jugaba así, con unos chavitos que te repito, son unos niños que Sí, juegan de esta manera, caray, o sea, no va a ser fácil, no fue fácil, nos costó uno y parte del otro ganarles, pero aquí final el equipo Atlas dejó huella del fútbol que desempeñaba y eso, créeme, obviamente que nos sentimos muy orgullosos por lo que ofrecimos, por lo que vivimos, sobre todo por lo que aprendimos. le tocó la segunda pre-Libertadores en el 2000, la vuelven a ganar en México y Venezuela, la anterior fue en Estados Unidos, y el Atlas en Libertadores sigue siendo un equipo que contiende, un equipo que gusta, que tiene buen pie, que demuestra estar para pelear con cualquier equipo a nivel de Sudamérica, y que no es nada más un invitado, sino que es un invitado que le pone sabor a la competencia. Hay gran visibilidad ahora porque estas copas, pues ahí se ve todo hacia Europa. Pensar algo bien interesante. De esa generación dorada que estuvo, está el Dani Osorno, Cepeda, Juan Pablo Rodríguez, Rafa Márquez que se fue. Se va Rafa Márquez que está junto con Hugo Sánchez 2 escalones arriba de quien sea el Chicharito, que sea, o sea, hicieron cosas maravillosas. Pero no piensas que ahí sí hablar de suerte. Decía Jaime Balves que suerte es cuando se cruzan el talento y la oportunidad. El Sí, talento sí, sobraba. La oportunidad sí. faltó poquito porque más de uno de ustedes tenía que haber parado en Europa. No, y eso es cierto. Ahora, yo no dudo, porque al final de cuentas éramos los últimos en enterrarnos en ese entonces, si había interés o no en cada uno de nosotros. Yo Sí, quiero pensar que sí. Por ahí escuché diversas
cuestiones favorables a cada uno de nosotros. Sin embargo, también estuvo el factor de que te dejaron o no salir para ese entonces, ¿no? Ahora, también siendo sinceros, nos faltó esa parte de experiencia, ¿no? Pero sí, son ventanas al exterior donde te dan la oportunidad de que gente de Europa, visores de gente de equipos importantes, obviamente, estés dentro del radar, ¿no? Y mira que nosotros nos sentimos con ese compromiso en lo individual y en lo grupal de hacer las cosas bien, pues para que si se cruza la suerte, la oportunidad la capacidad del jugador, se podía ir más de uno, ¿no? Sin embargo, las cosas se dieron, créeme que muchos fuimos reconocidos, muchos tuvieron una oportunidad, en este caso Rafa, que afortunadamente se fue e hizo lo que todos conocemos. Sí, pero tú, hoy por hoy. Cepeda, Juan Pablo, Osorno, fácilmente los visualizaron. Es que aquí el problema es que le cierran mucho la puerta. Luego dicen, es que el jugador no Sí, se quiere ir, sí, ni siquiera se entera. Exactamente, es a lo que voy. Nosotros muchas veces ni sabemos realmente lo que pasa arriba con la gente que nos mueve como para poder determinar nosotros nuestro posible futuro. Pero obviamente de que nosotros por decisión propia nos quisiéramos ir, caray, ¿quién no quisiera jugar en el extranjero? ¿Quién no quisiera jugar en Europa? Todos, todos. ¿Y quién no quisiera formar parte de una selección de su país? Creo que todos. Entonces, si esa, repito, era una ventana importante para nosotros, digo, nosotros por lo menos quisimos o tratamos de hacer algo importante para ser considerados dentro de. Antes de entrar a lo que es selección, vamos a cerrar. Te vas de Atlas a Jaguares de Chiapas. ¿Por qué te vas de Atlas? ¿Es una mejor opción, mejor pagado? ¿El técnico te quiere llevar? ¿Cómo se da tu salida de Atlas, Erubey? No, o sea, ni una ni otra. Me voy directamente a Querétaro. Te Primeramente vas es a a Querétaro, Querétaro. sí, cierto. Sí, y sí, mira, tan es así que llega el directivo y me dice, que en ese entonces era Samuel Albo, dentro de los ciento y tantos directivos que eran, me dice, ya te tienes que presentar para la siguiente semana en Querétaro. Le dije, ¿cómo? Pero es que yo no sabía, digo, pero Querétaro, digo, con todo el respeto que me merece, ¿no? Digo, obviamente uno busca mejorar en todos los sentidos. Sí, es que ya te vendimos. Le dije, pero no preguntaron. O sea, denme opciones, ¿no? Para empezar, digo, yo no sabía y me tengo que ir ya. Sí, ya tienes que presentarte el lunes. Caray, era que era jueves o miércoles. Y ya, caray, o sea, no, sí, ya tienes que ir. Así tal cual, ¿eh? Así de escueto, así de serio y así de ¿Y cortante. dónde está el ser humano? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está No, la no, capacidad y el poder de decisión? no, definitivamente no sé hoy por hoy, pero para entonces no era así, no era así. Okay. Nos trataron, en mi caso, así como un objeto y nada más, y que pues no tenía otra más que acatar, porque como ya estaba vendido, no tenía de dónde ¿No tenés otra afianzarme para opción? decir, no, me quiero quedar, porque yo me quería quedar, yo no me quería ir, yo no me quería ir. Sin embargo, tuve que acatar las órdenes y tratar de buscar dentro de este equipo pues una nueva experiencia y un posible mejor futuro, que si bien es cierto, no fue el equipo que yo esperaba y obviamente el sueldo fue cualquier cosa, pues no fue algo que yo me sintiera orgulloso, ¿no? No, definitivamente no. Sin embargo, tenía que seguir remando contra corriente y tratar de buscar una posible nueva oportunidad. No fue fácil en un equipo de esa envergadura, no es tan fácil. Y que, te repito, me costó trabajo, pero vaya, no, trato de agarrarle siempre lo mejor a todos, siempre fui positivo en todos los aspectos y pues era una oportunidad y no tendría que desaprovecharla y era otros aires, tenía que acostumbrarme, tenía que jalar parejo junto con mis nuevos compañeros y buscar, repito, un mejor futuro. ¿Qué compañeros? ¿Quién era el técnico de ese Querétaro? Sanabria, si mal no recuerdo, era Exacto, Sanabria, era ya por retirarse, estaba el Misael Espinosa, eran unos argentinos, Capria, Capri. el defensa, porque Capri tenía un hermano que era volante, un Que 10, jugaba en que Cruz, jugó en Cruz equipos Azul, muy bueno. importantes, exactamente. Cristian Traverso, un jugador importante.
el mismo Misael Espinosa, ya dije Misael Espinosa, vaya, son una serie de jugadores que habían tenido ya su trayectoria, pero también estaban dentro de sus últimos años, Iban de que si salida bien ya. venían a ofrecer su parte de experiencia, creo que, y eso es válido, obviamente, pero creo que como equipo nos faltó mucho, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo para poder hacer algo importante. De ahí cierras el ciclo con Querétaro y te vas ¿a dónde te vas? A Jaguares. A Me Jaguares. voy a Jaguares 2 años. ¿Quién te 2 años. lleva? Me lleva un directivo, digo, que al final me sentí muy agradecido. Digo, obviamente eran otros aires, ¿Y el nueva entrenador quién era? gente, otro clima. ¿Quién era el entrenador? Era Trejo. ¿El profe? Trejo, ¿José el Luis? profe José Luis Trejo, exactamente, lo cual estoy muy agradecido Un por la caballero, oportunidad. ¿no? Un caballero. No, no, en todos los sentidos. No, no, yo estaba muy a gusto con el profesor, sin lugar a dudas. También un equipo plagado de grandes jugadores. Sí, El mismo Chava Cabañas, que estaba repuntando ya jugadorazo. con el equipo chiapaneco, y que después obviamente tuvo su oportunidad con América, ¿no? Y después de estar 2 años precisamente incursionando en Jaguares, regreso 2 años precisamente para Querétaro, y es donde termino yo mi carrera. Obviamente me hubiese gustado seguir, pero al final hay circunstancias, le puedes gustar o no al entrenador, y eso hay que aceptarlo también. Siento que no estaba grande de edad, pero al final, te repito, hay que aceptar muchas cosas, pero que al final me sentí satisfecho, que si bien ya se me cerraban las puertas, me sentí satisfecho por lo que caminé, lo que di al fútbol, que quizá me hubiese gustado seguir, por supuesto, porque a mis 32 años para ese entonces, Joven, en la posición de arquero, pues era joven, joven. prácticamente era joven. Sin embargo, te repito, pues hay que aceptar las condiciones, hay que aceptar decisiones y saber cuándo aceptar las cosas como vienen. Oye, Rubén, hablas ahorita de eso, de esas condiciones. Obviamente, imagínate, llega, sustituyes a Osvaldo Sánchez. No tan solo lo sustituyes bien, llegas a una final, eres figura, te quiere la gente no te quería, te quiere la gente de Atlas, eres muy respetado los demás, la afición de los demás equipos. Más de un equipo se debió haber fijado en ti de esos llamados, de esos de gran convocatoria, vamos a hablar de los que se podía más por tu sangre atlista, de América, de Cruz Azul, o de algunos equipos del norte que ya empezaban a dar bosquejos, o algunos otros equipos. ¿No te llegaste a enterar que alguno de esos equipos te quiso? Sí, por supuesto. Yo me llegué a enterar de que tanto América como el mismo Monterrey, que siguen siendo equipos importantes, preguntaban por mí, me querían en sus filas. Sin embargo, no está en mí, pues no está en Claro, nosotros, pues en ese entonces, es decir, me voy. pero, No, 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 es que pero te qué mal debes a hecho mí. está eso, qué mal estuvo, o sea, porque ustedes trascienden, tienen las facultades, las cualidades, le dan al equipo y te pagan cerrándote puertas al extranjero, te pagan cerrándote puertas y mandándote a donde ellos quieren sin tomarte en consideración. Sí, exactamente, y así me pasó a mí, y siento que así le ha pasado a muchos jugadores. Desgraciadamente así es, ¿no? Sin embargo, hay que aceptar esta parte a regañadientes, porque tú sabes cómo es esta parte de los dueños de los equipos, en los cuales no dejan de ser los dueños y que pues manejan el fútbol como ellos consideran, ¿no? Oye, obviamente todo eso que se da, esas circunstancias que muchas veces, muchas son ajenas a ti, hacen que tengas en realidad pocos llamados, te llevó el profe Mesa, pero tú eres un portero de selección por tus características, tu corte, tu seguridad, tu fortaleza, tus reflejos, es un porterazo. Honestamente, eres humilde, pero eres centrado. Te faltaron más oportunidades en la selección mexicana, ¿no? Sí, es que también debo reconocer, para ese entonces había grandes arqueros y de buen nivel. Estaba el mismo Adolfo, estaba Jorge Campos, estaba Osvaldo, estaba el mismo Sí, pero Conejo Pérez con grandes cualidades. tú también eras buenísimo, o sea, eso es una realidad. Muchas gracias, pero vaya, tú sabes que eran de 5 o 6 arqueros, 7 arqueros, quizá los posibles Sí, eh, es una época extraordinaria o puestos que se ocupaban iban a ser 3, ¿no? Entonces, sí, considero que sí me faltó oportunidad en ese sentido, como para se pudieron haber hecho diferentes cosas, pero vaya, el hubiera no existe, hay que Pero aceptarlo estuviste en como la tal. selección, ¿te llevó quién? ¿El profe Mesa? El profe Mesa, sí, ¿Te llevó a la exactamente. Y selección? digo, lo que viví, lo viví con mucho orgullo, con muchas ganas, con ganas de comerme el mundo estando ahí,
como debe de ser, considero yo. Cada que es llamado uno debe de comerse el mundo, dar lo mejor hasta el 1000% por tu país, y que me siento satisfecho por lo que hice. Simplemente, si me faltó oportunidad o no, quizás sí, Dejaste pero vaya, ahí lo dejo. huella, dejaste huella, Ahí lo dejo. y ahí sigue tu huella indeleble. Oye, estás en la selección, te toca la Copa FIFA Confederaciones 2001. Una pregunta, aquí ha estado el profe Mese, yo he tenido la oportunidad de compartir cosas con él, y es una gran persona, un gran ser humano. Pero dicen, bueno, él lo llevó a la selección, y hay quien dice que propició tu salida de del Atlas, ¿cierto? No, no quiero pensar así, digo, al final hay No, circunstancias, quizá sí. hay No porque haya nada manejos, personal, ¿me sino entiendes? por factores. Sí, 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 no, yo al profe le estoy muy, muy agradecido, digo, no tengo nada en contra de él, No, sin claro, embargo, y te aprecia. no, por favor, no, nunca me pasó por la cabeza No, y nada negativo es en un ese tipo sentido, frontal, es un tipo honesto, es un tipo sí, legítimo. sí, y eso es de agradecerse, eso es de agradecerse, ¿no? Te repito, son circunstancias que en su momento pasan o seguirán pasando, y que pues en mi momento sucedió así y ya está. Digo, yo lo que aprendí dentro y fuera de la selección, agradecido con todo mundo, porque considero que en este mundo hay que ser agradecidos y aprovechar el momento que se te presente, ¿no? Y creo que en su momento estuve aprovechando cada una de las circunstancias que me presentaron. Pero fíjate, decía José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo, no me salvo yo. Y es cierto, o sea, Sí, si te sí, hubieran dado ese margen, imagínate, tú te vas a América, te vas a Cruz Azul, equipos con mucha visibilidad, la selección la sí, tenías de cincho para estar sí, perdonando, sí, pero es que dices, ¿yo qué hago? O sea, es ajeno a mí. Entonces, sí, siendo franco, cuestiones directivas truncan si logras una carrera exitosa al 90, que haya sido al 100, o sea, porque tú te vas a América, te consolidas, sí, equipo con proyección, sí, oh, sí, con una claro. afición a nivel nacional, igual Cruz Azul, poco menos, y te abre la selección y te abre el mercado, o sea, la verdad es que yo creo que dentro de los pendientes que podría haber eran ajenos a ti, porque tú siempre fuiste un tipo profesional, a la fecha decente, bien querido por el grupo, sabías hacer grupo, con cualidades extraordinarias, unos reflejos felinos, etcétera. Oye, Rubén, si yo te pregunto hoy, Rubén Cabuto, ¿quiénes fueron los jugadores que más tenías en el fútbol mexicano? Que decías, este delantero o este medio que le pega así, hay que cuidarlo especial, me va a dar con todo. ¿Quiénes serían? Mira, no era tanto de tener miedo ni de respeto, era de someterme a un desafío conmigo mismo para tratar de jugarle al tú por tú e igualarme en ciertas condiciones. En ese sentido te puedo decir que era Saturnino Es Cardoso, un porque era monstruo, el jugadorazo de época, que era matón en el área, ¿no? matón. Pero al final yo lo tomaba, si me lo preguntas a mí, yo lo tomaba como una responsabilidad mía de tratar de jugar contra él, el tú por tú, a Y ver cómo nos va, ganárselas. pero al final, sí, claro, al final, las cosas tienen que ser así, tienes que tratar de tomarlo como un reto para ti, cada uno de los balones que te llegan, como para tratar de hacer bien las cosas, de bien de tu equipo. Hay veces que se puede, hay veces que no, pero sin duda, respondiendo a tu pregunta, sin duda, Cardoso. Saturnino ¿Quién Cardoso. más? Sí, por Ponme supuesto. tres que decías, estos hay que tenerles, que le decías a tu defensa, se los encargo, pues ayúdenme un poquito. Sí, el otro estuvo en su momento, quizá ya por salir el mismo Carlos Hermosillo. Sí. El otro, vaya, es que Eran varios. eran varios que Quien le eran de pegaba muy, peligro. quien le tiraba muy, le pegaba muy duro, que decía, es que tengo que meterle las manos como siempre, pero las tengo que tocar menos. Eh, el mismo Marcelino, que Ah, era de cómo le sus pegaba a últimos tu años, paisano, era te un está jugador que viendo le Marcelino. pegaba fuertísimo el balón y le sigue pegando, este gran Sí, Marce. Sin embargo, digo, cada uno de los jugadores que me tocó enfrentar siempre eran de respeto hacia sus cualidades y con las ganas de enfrentarnos, pero sin duda muy apreciados, muy agradecidos por su manera de jugar y por lo que ofrecieron al fútbol. Definitivamente me sentí muy halagado por formar parte de esa generación con estos grandes jugadores. sin ponerte en un predicamento y con toda la franqueza, sin querer, yo te digo, a ver, jugaste de estos tres equipos,
jugaste en la selección mexicana en ese Inter con el profe Mesa. Ármame tu defensa, o sea, tus centrales, tus laterales y tus contención o contenciones, ¿a quién pondrías? Ok, bueno, sin lugar a dudas, en el central, obviamente Rafa Márquez por lo que ofreció, el mismo Héctor López, que para mí era un Jugadorazo. jugador que marcaba Ese era para irse a Europa también, muy bien, jugadorazo. exactamente. Y te voy a armar precisamente al equipo prácticamente que me llevó a lograr cosas importantes, que fue Atlas. Del lado izquierdo, el mismo Omar Briseño, que era un Sí. cohete, iba, subía, venía, era un velocista, era un defensa que no dejaba pasar ninguna ¿Qué y que equipazo? tenía potencia. Y del lado derecho, el mismo Mario Méndez, que incluso llegó a incursionar no solamente en la selección mexicana, jugó también en equipos argentinos que Sí, te ofrecía mucho y que el mismo La Volpe lo lo vanaglorió, llevó. supo Sí, sí. de su, claro, entonces en línea de cuatro, esos cuatro jugadores para mí Y tus eran los mejores, contenciones. sin lugar a dudas. El mismo Chato Rodríguez, Qué jugador también. el Chatito Rodríguez, Jugadorazo. jugadorazo, o sea, digo, para mí debió haber sido un jugador que debió haber tenido más oportunidad en la selección mexicana, pero bueno, cada quien tiene No, su pero punto de también vista, hay que luego de clubes, muchos. hay clubes que influyen, hay que ser sinceros, pero bueno, seguimos. Exactamente, y el mismo Almirón, que era otro Qué crack. contención que partía muy bien y tenía muy buena salida, tenía una técnica envidiable y sin duda son de los 6 jugadores que forman parte de la defensiva y la parte de contención que mucho dieron y que mucho agradecido estoy por lo que les aprendí, porque obviamente no mucho les aprende a ellos y lo que ofrecieron cada uno de los equipos. Un equipo ideal. Oye, ¿qué representa para el Ubey Cabuto, ese gran portero que la gente lo sigue queriendo, la afición del Atlas? No, hombre, no, es mis respetos. Va a ser hablar de la afición, creo que sobrepasa creo que más el cariño que le tengo a la institución. Definitivamente les tengo un cariño enorme. Eh, Obviamente hubo un momento en el que desde que te pueden alabar hasta Sí, decirte sí, todo. sí, sí, Pero todo eso hay que valorarlo, hay que asimilarlo. sentirlo, porque al final de cuentas, te debes a ellos. Son gente que quiere que des lo mejor de ti para lograr algo en conjunto. Y créeme que yo estoy muy agradecido, digo, hasta antes, cuando nos tocaba a nosotros tener ese roce con la afición, no solamente en los entrenamientos, incluso en los mismos estadios que sentías esa vibra, esa palmadita en la espalda de ellos, que creo que hoy se ha perdido, que definitivamente yo me sentí con esa responsabilidad de por lo menos dar lo mejor de mí para que ellos se sintieran tranquilos. Eh, Fue una parte muy importante en mi carrera el sentirme cobijado por todos y cada uno de ellos, donde hasta el día de hoy se los hago saber y más de uno me lo ha hecho saber también. Y eso, pues no siento otra cosa más que orgullo, el saber que Erubey Cabuto quedó en la mente pues de más de un atlista por lo que ofreció en la cancha. De muchísimos y de muchos que ni siquiera son atlistas. La verdad, has dejado, ya está tu huella. Oye, Erwin, antes de ese título, de este nuevo título de Atlas contra León, extraordinario, el Atlas llega muy bien, muy embalado a las finales y los medios de comunicación parece que están en contra del Atlas. O sea, algunos medios criticando que lo ayudaron, etcétera. ¿Cómo sentiste todo este tema del fútbol que desarrolló el Atlas, que siempre sabía que jugaba, un equipo muy sólido, no era tan espectacular como el de ustedes, también hay que reconocerlo, pero un equipo que sabía que jugaba y que sin tener una banca como otros, se paró perfectamente y que algunos medios de comunicación quisieran desvirtuar todo lo que estaban haciendo? ¿Qué pensabas en ese momento antes de llegar a la final contra León, mi querido Rubey? Bueno, creo que fue un torneo en un principio bastante complicado y me estoy enfocando en Atlas en lo particular, donde al principio, si bien recordarás, creo que los resultados no se le daban al equipo Sí, Atlas y y lo aguantaron. definitivamente no de acuerdo al tipo de fútbol que venían ofreciendo durante muchos años, al toparse con un tipo de fútbol totalmente diferente, pues Diferente. obviamente había reacción totalmente en contra. Entonces, creo que fue un principio totalmente complicado para Diego, que incluso mucha gente lo quería fuera. ¿Ya desde cuándo? Esto fue complicado desde el saber que no solamente era
un tipo de fútbol diferente y que la cantidad de jugadores pues, no era la ideal, porque sabemos que el equipo de Atlas hasta el día de hoy es un equipo muy justo Muy en corto cuanto a de nómina, cantidad y en ¿sí? cuanto a calidad y en Sí. cuanto a calidad. Pero considero que vinieron jugadores importantes que vienen a darle cierta solidez en diferentes partes del campo, y no te digo de la parte defensiva, porque tan solo el llegar Camilo, que era un desconocido para Qué todos, porterazo. pero que sin duda ya También. había logrado cosas importantes en Colombia, creo que vino a asentar acá lo que bien estaba haciendo en Colombia, ¿no? Vino a dar esa parte de solidez, vino a dar esa parte de tranquilidad, vino a dar esa parte de confianza a los defensas, a la parte defensiva, que mucho necesitan de tener un arquero sólido, con mucha confianza en sí mismo. Entonces, esto vino a dar esa parte de solidez en la parte defensiva. Ojo, con buen trabajo defensivo por parte de Coca, porque si bien recordarás, Diego Coca fue un central Sí. de buen fútbol y que supo transmitir a su Atlas, esa parte defensiva que mucho tiempo estuvo sufriendo. Entonces, un buen trabajo defensivo, creo que con jugadores puntuales en la parte medular del equipo, con un Rocha cortando muy bien, tratando de También salir. qué importante fue Rocha. No, sin duda, creo que cada uno de los jugadores que hoy por hoy está en Atlas, lejos de ser obviamente un fútbol vistoso, creo que encajaron muy bien o entendieron muy bien lo que era realmente un equipo justo, pero con sacrificio y con enormes ganas de trascender. Así es como yo lo considero el equipo Atlas. Justos, pero con muchísimas ganas de trascender. Y sobre todo comprometidos con todos y cada uno de ellos, porque vemos a un Atlas que, si bien es cierto, a la hora de defender, todos corren, todos corren, todos pelean, todos tratan de buscar el balón para bien propio. Así como salía un jugador y entraba otro, creo que el mismo jugador que entraba sabía lo que jugaba, repito, no con un fútbol vistoso, pero sabiendo efectivamente lo que tenía que hacer. Y pues adelante, ¿qué te puedo decir? Con dos jugadores matones como es Julio Furch y Quiñones, un jugador 9 de punta que sabe retener muy bien el balón, va muy bien por arriba y cada oportunidad que tiene la mete, y con un Quiñones que tiene mucho sacrificio y que tiene mucho oficio ofensivo. Vaya, es un tarde que temprano tenía que despertar este equipo. Afortunadamente, creo que todos entendieron la labor que tenía que desempeñar todos y cada uno, para que en base a eso el equipo como tal diera resultados, y poco a poco, con resultados, si bien es cierto, de 1-0, que metían gol y se echaban atrás, pero sabían a lo que jugaban, tratando de generar esa solidez defensiva y tratar de aprovechar los huecos que tienen a favor. Creo que poco a poco se vio labrando un equipo de Atlas sorpresivo, un equipo de Atlas sobrio, un equipo de Atlas que era lo mismo jugar tanto de local como de visita, no saliéndose del script, pero que sin duda sabía lo que jugaba, y eso le valió para ser campeón. Que si bien es cierto, como muchos dicen, no fue un torneo típico, ¿no? Obviamente considero que fue un torneo típico por todas las circunstancias que se vivieron, sí, probablemente, pero creo que Atlas luchó, creo que nadie le regaló nada, creo que batallaron, sufrieron, corrieron, sudaron la camiseta, y que al final fueron dignos campeones. Eso es cierto también. Para cerrar, oye, se van a penales. Yo creo que te proyectaste en el 99 cuando ves la llegada a penales, chino, o sea, como que te hiciste el escenario, ¿no? Exactamente, lo mismito. Vi ya cuando pitó al árbitro, dije, ya nos vamos a penales, caray. Pero créeme que tenía ese gusanito de tener un equipo que lo veía con tanta confianza, con tanta seguridad, de querer hacer bien las cosas y llevarse la copa, que nunca dudé de ellos, y sabía que estábamos a un paso. Después de que falla Rocha el penal, yo estaba tranquilo, créeme que estaba tranquilo, obviamente con un manojo de nervios que no tienes una idea, me sudaba hasta las orejas,
pero con esa confianza de saber que íbamos a ganar, y afortunadamente con las salvadas de este gran arquero colombiano, Camilo, y con un Furch que cerró el actán de penales con un señor disparo, digo, ¿Qué cierre? muy bien ganado por nuestro querido Atlas. Oye, estas dos finales, 4 porterazos. Cristante, Cabuto, Vargas, y bueno, pues el portero de León extraordinario, pues incluso Cota. Ahí, Cota, y estaba incluso por ahí está nuestro amigo Blanco en la banca, también Sí. porterazo, imagínate, de banca. Cota, 4 porteros extraordinarios. Llega el cierre y le toca un jugador con una técnica espectacular y muy efectivo, el Chapito Luis, el Chapito Montes, lo falla. Sí. Ahí ya Sí. sientes, ¿qué sientes? ¿Qué hiciste inmediatamente a ver que mete el gol Fuchs? ¿Cuál fue tu reacción, mi querido? No, caray, yo grité como no tienes una idea. Yo creo que ni cuando nacieron mis hijas grité así. O sea, era un triunfo tan esperado por muchos años que se me fue el estrés, se me fue la preocupación, hasta mi hija se me olvidó en ese entonces porque iba conmigo. Pero créeme que estaba feliz, desbocado, grite, cante, y pues digo, así lo vivimos y así fue nuestro sentir en esa tan esperada final. Ya nomás unas opiniones también en este cierre. A ver, Erubey, si yo te digo los 3 mejores porteros de Atlas que te tocó ver en tu vida, dime cuáles serían. Desde que tuviste uso de razón hasta el día de hoy. Tus 3 mejores porteros atlistas. Obviamente, no ¿quiénes serían? Siboldi. Saludo, mi Siboldi. Está dormido Siboldi, ahorita, sin pero lugar a dudas. Camilo. Porteras. Camilo, o sea, y lo pongo como primero, sin lugar a dudas. Y es que ¿Osvaldo? muchos hablan también de Osvaldo. Es que lo que pasa es que Osvaldo iba naciendo en ese entonces. Osvaldo fue su primer equipo y fue creciendo conforme fue pasando su experiencia dentro del camino dentro del fútbol mexicano. Sobre todo América poco, Chivas mucho y Santos más. Exactamente. Entonces, te lo puede dejar de lado Osvaldo, pero jugadores que llegaron ya hechos y derechos, el mismo Siboldi, Pinto, Vargas, que fue otro Pinto, arquero. Chileno, muy bueno. Chileno, muy buen arquero, y Vargas. En esos son mis 3 mejores arqueros, sin lugar a dudas. Y tus 3 mejores porteros mexicanos que te tocó ver en la historia de cualquier equipo, incluso que jugaran en el fútbol mexicano, nacionales o extranjeros, pero jugaran en el fútbol mexicano. Sí, Pablo Larios. Qué portero. Pablo Larios. Jorge Campos, que obviamente era un jugador diferente. Era un jugador diferente, definitivamente. Sí. Pero englobaba muy bien lo que era un arquero. Y el mismo Adolfo, es que Río. No te puedo decir 3 porque muchos. No, Adolfo Río, que son muchos. También te está viendo. No, sin duda, grandes cualidades. Super portero. Serio, sí, no, y gran persona, muy grande persona. El mismo Conejo Pérez, cualidades también ya estuvo con nosotros. Bárbaras. Qué porterazo. Cualidades bárbaras. Sin Oye, lugar el salto a del Conejo, los reflejos. No, hombre, tenía una potencia de piernas. No, si el Conejo hubiera venido 10 centímetros más, hubiera estado en el Real Madrid, la verdad, qué portero. No, caray, si así hizo lo que hizo. En mundiales, en equipos, un crack, y un ser humano extraordinario. Exactamente. Entonces, creo que esos 3, 4 y mismo Osvaldo son los arqueros que considero los mejores. ¿No pones a Memo Ochoa? Obviamente ha habido más. Ha habido mucha. A Chuy. Y Chuy, digo, al final son jugadores arqueros en mi posición que mucho han hecho. Y es que sí, porque si me pones 3 se me complica, sí, ¿no? Pero es que ustedes es complicado. Yo creo que no terminaría de decirte, quizá. Yo creo que es la posición que más da en México. Ustedes sacas, y está Cota, está Erubey, está Osvaldo, está Adolfo Ríos, está Adrián Chávez, o sea, sacas por todos lados. Sí, sin lugar a dudas. Y es de sentirse satisfecho, ¿no? Y seguro de que hay compatriotas que comparten una misma posición, pero que han hecho de su posición se han hecho grandes arqueros en base a su esfuerzo, y eso es de agradecer, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, pues vamos a despedir, no hubiéramos querido, vamos a estar un par de minutos fuera del aire con Erubey ahorita que terminemos, pero fíjense, estuvo con la entrevista, ya estuvo el Zuli Ledesma extraordinario, estuvo Héctor Miguel Cela extraordinario, claro. Estuvo el Chato Ferreira, está Oscar Vir, que es un portero emblemático con récords en Chile,
estuvo el Conejo, estuvo Yassi Boldi, Nicolás Navarro, porterazo, y esta viene una semana de grandes jugadores y porteros. Hoy iniciamos con un gran portero, Erubey Cabuto, viene Carlos Jara Aguirre, jugador extraordinario de la época de oro de Cruz Azul, el día de mañana, Claro. Venancio Ramos, uno de los mejores jugadores de la selección de Uruguay y del Peñarol, extraordinario, Neri Pumpido, campeón del mundo de Argentina, viene Héctor Bramila, que poco también, que fue un super portero. Héctor, fuerte abrazo para Héctor, de los mejores arqueros también de Atlas. Ahí está, Héctor, te saluda. Ahí está. La semana que viene, Camilo. La que viene la cerramos con Fernando Alves, un portero de selección extraordinario. Caray, qué bueno, qué padre. Y el padre. Gato Fernández, que fue el que le paró el penal de Paraguay a Hugo Sánchez. Extraordinario. Entonces, pero hoy es un deleite tener cada una de las trayectorias, porque son ejemplos a seguir. Son ejemplos a seguir como profesionales, son ejemplos a seguir como personas, y estos son los ejemplos que las nuevas generaciones deben tomar y dársele la visibilidad a todas las épocas. Aquí han pasado campeonísimos de las Chivas del 60, de Cruz Azul 70, América 80, de Necaxa, de los jugadores que han hecho historias de Atlas. Híjoles, maravilloso, y me da muchísimo gusto, Erubey Cabuto, que hayas estado en la entrevista. Eres un porterazo, pero es un ser humano extraordinario, muy agradable, muy sencillo, muy humilde. Oye, ¿ahorita en qué estás involucrado en algo de fútbol, mi querido Erubey? No, todavía no. De hecho, terminé ya mi carrera de director técnico. Me sigo empapando, obviamente, porque como en la vida, nunca uno termina de aprender. Hay que seguir empapando el momento, tratar de aprovecharlo. Así que en espera. No, es que vale la pena, porque todas estas generaciones maravillosas de jugadores emblemáticos, pues ya están esperando una oportunidad y vale la pena. Hay que abrir más mercado en México, porque luego vienen entrenadores como jugadores que dejan escuela, pero luego vienen unos que ni de paso son bienvenidos, y jugadores que han sido muy importantes y luego se hacen entrenadores y se preparan, pues parece que pesa ser mexicanos, la verdad, perdónenme, pero eso es increíble. Así es de que, Erubey Cabuto, un gusto tenerte hoy, un gran gusto. Te despedimos hoy a nuestro querido amigo portero emblemático, ídolo de la hinchada del Atlas, Erubey Cabuto, y mañana continuamos con otro histórico, con Carlos Jara Aguirre, un histórico del equipo Cruz Azul, de ese equipo de los 70s extraordinario, y así en la entrevista tienen a los mejores. Muchísimas gracias. Gracias, Erubey.